Shabbat Shalom para todos nuevamente. Vamos a continuar con el desarrollo de las parashot de la semana. En nuestra parashot de Matot y Mas'e, en nuestra sesión anterior, la de la mañana, nos quedamos con que las tribus de Reuben y de Gad pidieron a Moshe, a Aarón y a los ancianos de Israel quedarse al otro lado del Jardín y no entrar a la tierra prometida juntamente con las demás tribus. Ahí nos quedamos. En esto que Reuben y Gad hicieron ese pedido de quedarse al otro lado del jardín y no entrar a la tierra prometida, en esto tenemos enseñanzas amares del por qué no quisieron entrar. Y la tenemos en diferentes facetas, diferentes caras, diferentes aristas, y podemos ver una que otra y otra y otra. Pero lo cierto es que las enseñanzas del por qué no quisieron entrar a la tierra prometida son enseñanzas amares. Y una de estas muchas es porque sus almas, sus vasijas, no estaban preparadas para la santidad y la energía de la Tierra Santa. Esa es una de las muchas, y ya hablando en términos cabalísticos. Sus almas, sus vasijas no estaban preparadas para la santidad y la energía de la Tierra Santa. Pero esa es una de las enseñanzas de la Cábala. ¿Qué cosa dije, Francisco? Sí, para la santidad y la energía de la tierra. De esto aprendemos que todos debemos procurar crecer espiritualmente. De acá aprendemos todos que debemos agrandar o ensanchar nuestras vasijas. Amén. De lo contrario, siempre tendremos temor a la luz y a la energía que el Eterno ponga delante de nosotros. ¿Por qué el rechazo de muchos a la Torah? ¿Por qué creen ustedes? Por temor a la luz, por temor a que se ve escuchar, dice uno, la pierdo. Sus almas, sus vasijas no están preparadas para la santidad y la energía de esta enseñanza. ¿Por qué el rechazo es Zohar? ¿Por qué el rechazo a la Cábala y a los secretos del cielo? ¿Por qué el rechazo a la Lashon HaKodesh, al hebreo, a la lengua sagrada?
El problema está en la vasija. Sí. Es muy pequeña y sin crecimiento espiritual. Sí. Algunos dicen que con eso lo que están es confundiendo, ¿verdad? Esa es la parte es lo que la persona dice para decir algo, pero en esencia es un temor interno. Como para escuchar. Sí, es una vasija muy pequeña, sin crecimiento espiritual. Y por lo mismo la vasija no se siente preparada para entrar en contacto con esta luz y con esta energía divinas. Lo que la persona no percibe es que el Eterno va dando a cada uno según la capacidad de su vasija. Y por no entender esto, la persona se priva de entrar y de disfrutar de la tierra prometida, tal como lo hicieron Reuben y Gad. Nos dicen los sabios de la Cábala. Las tribus de Reuben y Gad pidieron que les permitiera o que se les permitiera vivir al oriente del río Jordán en vez de la tierra de Canaán. Ellos sabían que no podían manejar la energía de Canaán porque ellos tenían una vasija pequeña. Las tribus de Reuben y Gad pidieron que se les permitiera vivir al oriente del río Jordán en vez de la tierra de Canaán. Ellos sabían que no podían manejar la energía de Canaán porque ellos tenían una vasija pequeña. ¿Se da cuenta del porqué del temor de tanta gente a todo lo que ya mencionamos? Y como dice Estela, la gente dice algo, pero esa es una forma de... Sí, pero es un temor interno, es un miedo. Sienten que no tienen la capacidad de poder manejar la luz y la energía divina que tiene esta verdad del Creador. Son vasijas pequeñas, son vasijas débiles, pero ya lo dije, lo que la persona no entiende es que el Eterno ni le va a dar la luz ni la energía 220 de una vez, sino que el Eterno va dando a cada uno según la capacidad de su vasija. Y por eso es que los sabios de la Cábala nos dicen, estas son las razones por las cuales Gad y Reuben no querían entrar en Israel. A veces nuestra vasija no está lista para la luz espiritualmente. Hay siempre un equilibrio entre la luz que deseamos y la capacidad de la vasija que hemos creado. Por eso es que todos debemos ensanchar la vasija, agrandar la vasija, ampliar la vasija, hacer crecer la vasija. Porque en ella el Eterno va a colocar ¿qué cosa? La capacidad que la vasija puede aguantar.
no más. Estas son las razones por las cuales Gad y Reúben no querían entrar a Israel. A veces nuestra vasija no está lista para la luz. Espiritualmente hay siempre un equilibrio entre la luz que deseamos y la capacidad de la vasija que hemos creado. Al final, Reúben y Gad llegaron a un acuerdo con Moshe. Porque Moshe le dijo, pues no. Y les explicó los motivos, las razones, por qué no debían de quedarse fuera de la tierra prometida. Pero al final, Reúben y Gad analizaron, evaluaron, reflexionaron y finalmente llegaron a un acuerdo con Moshe. Leemos la literalidad y ahí desarrollamos el sol. Capítulo 32, Sefer Bemidbar. Libro de Números, capítulo 32, versículo del 17 en adelante. Dice Reúben y Gad, 32, 17. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Versículo 20. Porque no tomaremos heredad con ellos, entonces le respondió Moshe, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante del Eterno a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante del Eterno, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí. 22. Y sea el país sojuzgado delante del Eterno, luego volveréis, y seréis libres de culpa para con el Eterno y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante del Eterno. Versículo 23, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante el Eterno, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños, y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. 25. Y hablaron los Bene Gad y los Bene Reúben a Moshe diciendo, tus siervos harán como Adoní ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Gilad. Y tus siervos armados, todos para la guerra, pasarán delante del Eterno a la guerra, de la manera que Adoní dice. ¿Cómo era la vasija de Reúben y Gad, dijimos? Y por lo mismo, ¿a qué le temían? A la luz, a la santidad y a la energía de la tierra santa. Porque sus vasijas eran débiles, eran pequeñas. Pero, oiga, con esto que acabamos de leer,
ellos ampliaron o ensancharon un poco más sus vasijas. ¿Y cómo fue eso? Aquí ellos ensanchan su recipiente. Además tenemos la lección de cómo ensancharla. ¿Qué es lo que están prometiendo a Moshe Rabenu? Entonces, acá tenemos una clave, cómo ampliar nuestras vasijas. Oiga, con esto que ellos han dicho y van a hacer, ellos ensancharon un poco más sus vasijas, no siendo egocéntricos. Ayúdenme por favor a este lado. No siendo egocéntricos, no pensando solo en ellos mismos, sino pensando en el bienestar de los demás. De esa manera, ¿qué digo? Se ensancha la vasija. ¿De qué manera? Reuben y Gad ciertamente se sacrificaron por otros. Entregaron tiempo y energías buscando lo mejor para sus hermanos. Se dieron a sí mismos. Se negaron durante 14 años. Se sacrificaron por 14 años para que los demás estuvieran bien. 14 años fuera de sus casas, lejos de sus familias. Así que de esta manera, Reuben y Gad ampliaron un poco más sus vasijas. ¿Cuál es el shiur en todo esto? Aquí tenemos un secreto, cómo agrandar la nuestra. Oiga, los actos de dar o de compartir o de ayudar a otros, aunque por ello seamos a veces criticados por las vasijas débiles, por ejemplo, diciendo, te vas a quedar sin nada, eso te va a hacer falta, tanto que te cuesta ganarlo, eso hoy que no hay templo no aplica, etcétera. Lo que nosotros sabemos es que los actos de dar o compartir con los demás es el tercer pilar de la emuná hebrea. Estos actos son el tercer pilar de la emuná hebrea. ¿O no? ¿Cuáles son los otros dos? Los rezos y el estudio de la Torah. Y los actos de dar o compartir con los demás es otro de los tres pilares de la emuná hebrea. Y con estas acciones dadoras, los mundos superiores son abiertos para nosotros, para nuestras familias, para nuestro entorno,
e incluso son abiertos para nuestras futuras generaciones que ni siquiera han nacido. ¿Es el alcance de qué? De los actos de dar o de compartir con los demás. Así abrimos los mundos superiores. O así activamos los mundos de arriba, dije, a nuestro favor, a favor de nuestras familias, a favor de nuestro entorno, ciudades, colonias, barrios, caseríos, pueblos, estados, provincias, países. Y también de esta manera activamos los mundos superiores, aún con las generaciones que ni siquiera han nacido. Por ejemplo, leemos en lo que nos dice Shlomo en el libro de Mishle. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 16, la dádiva del hombre. ¿Qué es la dádiva? En este contexto, los actos de dar o de compartir. La dádiva del hombre le ensancha el camino. ¿Y qué más? Y le lleva delante de los grandes. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Así que las tribus de Reuben y de Gad, ellos ensancharon sus vasijas. ¿De qué manera? Eso suena muy romántico. No, si yo pienso en usted también. Sí. Está bien pensando y accionando, buscando el bienestar de los demás. Y de esta manera se abrieron puertas de bendiciones en los mundos superiores, todo por darse por otros. Así que la vasija de ellos inicialmente era ¿cómo? ¿Y cómo la ensancharon? Por eso es que los sabios de la Cábala nos dicen: las dos tribus de Reuben y Gad se comprometieron con Moshe para combatir al frente los ejércitos en nombre de todos los israelitas, a pesar de que ellos como tal nunca entrarían a la tierra por la cual luchaban. Al trabajar por otros, ellos recibieron lo que necesitaban para sus propias vasijas. Para que nosotros recibamos algo extraordinario, debemos realizar para los demás una acción dadora extraordinaria. Por eso es que los actos de ayudar, de compartir, son uno de los 3 pilares de la fe hebrea. Y la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Amén. Las dos tribus de Reuben y Gad se comprometieron con Moshe para combatir al frente los ejércitos en nombre de todos los israelitas. A pesar de que ellos como tal nunca entrarían a la tierra por la cual luchaban, al trabajar por otros, ellos recibieron lo que necesitaban para sus propias vasijas.
Y aquí viene el shiur. Para que nosotros recibamos algo extraordinario, debemos realizar para los demás una acción dadora extraordinaria. ¿Por qué a veces nos ensanchamos nuestras vasijas? 3 puntos suspensivos. Y oiga, a la verdad, estas 2 tribus sí que se negaron a ellos mismos por el bienestar de otros. ¿Cuántos años estuvieron lejos de casa y de su familia? Dije. 14 años. ¿Y qué estuvieron haciendo durante 14 años dentro de la tierra prometida? Luchando para dejar bien posicionados a sus hermanos. Exponiendo sus vidas, buscando dejar bien posicionados a sus hermanos. Después de 14 años, cuando ya todo el país fue sometido, entonces después de 14 años regresan al otro lado del Jordán. $14 años antes se fueron bastante jóvenes. 14 años después, ¿cómo regresan? 14 años atrás dejaron sus niños y niñas. 14 años después, ¿cómo los encuentran? ¿Qué hicieron durante 14 años? Sacrificarse por otros. Y con esto cerramos Matot, la parashá número 42. Abramos ahora un poco más la número 43. Hay quienes dicen Masei, está bien. Otros Masei, está bien. Si usted dice L más está bien. Abramos un poco más la parashá número 43. Esta última parashá del cuarto Sefer Torah tiene también, como todas, una energía muy, muy especial para nosotros. ¿De qué trataba la energía de la parashá Matot? Vamos a ver si se acuerdan. ¿De qué trataba la energía de la parashá Matot? ¿Qué más? Sí, está bien, ¿qué más? Sí, la energía de Matot anula o quita la sensación de soledad o de vacío y nos hace tener sentido de pertenencia con Akadosh Baruj Hu, al punto que podemos decir, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Entonces, más tiene también su propia energía. ¿Y cuál es la de más Oiga, la parashá más se lee siempre entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Qué acabo de decir? Siempre. Siempre. La parashá más se lee siempre entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av. Un periodo espiritualmente oscuro conocido como el tiempo de la luz preservada. Dado que este periodo cae durante el mes del Cáncer,
signo zodiacal, ¿verdad? Sí. Que rige a Tamuz. Dado que este periodo cae durante el mes del Cáncer, podemos usar esta oportunidad de la energía de más E para superar la enfermedad del cáncer, cuya raíz está en este mes. La enfermedad del cáncer no es necesariamente física. De igual manera, puede estar presente en las relaciones de las personas, en su capacidad de generar sustento y en sus negocios. Pero leer o estudiar y conectar con la Parasha más E puede ayudarnos a eliminar el cáncer en todas sus formas y también ayuda a prevenir que este ocurra en primer lugar. Estamos en este momento en presencia de una energía buena. Amén. Sí. Y esto por razón de que hoy es el momento de la Parashá más E. Así que cuando llega el turno, el momento de más E, la cedra número 43, se abre para nosotros en los mundos superiores un caudal de luz, un caudal de sanidad sobre el cáncer. Por eso es que Talmidai y Haberai, cuando usted y yo estudiamos la Parashá de la semana, cuando leemos la Parashá de la semana, olvidémonos de qué. Olvidémonos de que venimos a ver y hay que entender qué hay ahora. ¿Qué hay en los mundos superiores para nosotros en este momento? Cuando se abre el código energético de más E, la Parashá número 43. Oiga, se lo reitero. La Parashá más E se lee siempre entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av. Un periodo espiritualmente oscuro conocido como el tiempo de la luz preservada. Dado que este periodo cae durante el mes del Cáncer, podemos usar esta oportunidad, la energía de más E, para superar la enfermedad del cáncer, cuya raíz está en este mes. La enfermedad del cáncer no es necesariamente física. De igual manera, puede estar presente en las relaciones de las personas, en su capacidad de generar sustento y en sus negocios. Así que el cáncer no es solamente, en otras palabras, sino que es que más en qué más se convierte. Sí, ese es un cáncer también, ¿qué más? Ampliemos. La mala economía es un cáncer. ¿Qué más? El fracaso de los negocios es otro cáncer, etcétera. Pero leer y conectar con la energía de más E puede ayudarnos a eliminar el cáncer en todas sus formas. Y también nos ayuda a prevenir que este ocurra en primer lugar.
Así que, Talmidai, que la energía de más nos envuelva. Amén, amén. Que la energía de más nos potencie Amén, amén. para superar todo cáncer en cualquiera de sus manifestaciones. Amén, amén. Y que de igual manera que la energía de la parashá semanal número 43, que nos inmunice, Amén, amén. que nos vacune Y amén. en contra y que nos ponga a salvo de cualquier cáncer. Amén, amén. Que así sea. Amén, amén, amén. Bueno, esta sidra número 43 tiene 4 capítulos. El 33, el 34, el 35 y el 36. 4 capítulos. El primero de ellos, el 33, nos narra los viajes de nuestros ancestros desde la salida de Misraim. Y sigue narrando los diferentes viajes durante los siguientes 40 años en el desierto. De hecho, una de las formas repetitivas en este Perek Lamed Gimel es que y salieron de tal lugar y acamparon en tal lugar. Y salieron de tal lugar y acamparon en tal lugar. Y salieron de tal lugar y acamparon en tal lugar. Y salieron de tal lugar y acamparon en tal lugar. Y salieron de tal lugar y acamparon en tal lugar. Dijo Rabbi Shimon Bar Yochai. Oigan lo que dijo. Quedarnos solo con la parte superficial es leer estupideces. Dando a entender qué cosa. Que aquí hay más allá de... Que aquí hay más allá de que salieron de tal parte y acamparon en tal parte. Que salieron de este lugar y acamparon en... Ver o quedarnos con la parte superficial es leer. Y oigan lo que dijo. Así que en esta literalidad tenemos escondidos los secretos de los cielos. Por eso es que reiteramos constantemente que la Torá es un texto codificado. La Torá es un texto codificado. Y estar leyendo y salieron de tal parte y acamparon en tal parte y después regresan de tal parte y vuelven. La Torá es un texto codificado. Y oiga, toda vez que la Torá nos habla de los viajes, de las salidas o de las jornadas o de los movimientos de un lado a otro, toda vez que la Torá nos habla de cambio de domicilio de un lugar a otro, nos está hablando de la progresión espiritual que nuestra Neshama debe ir experimentando conforme va pasando el tiempo. Sin más ni menos. Toda vez que la Torá nos habla ¿de qué dijimos? De viajes, de cambios de domicilios, de salidas, de jornadas,
de movimiento de un lado a otro. La Torah nos está hablando en forma codificada de la progresión que nuestra Neshama debe ir experimentando conforme va pasando el tiempo. Esto, por supuesto, según nuestra puesta en práctica de los 3 pilares de la fe hebrea. De esa manera, habrá para nuestra Neshama progresión. Poniendo en práctica los 3 pilares de la fe judía. ¿Cuáles son? Rezos, estudio de la Torah y los actos de dar o de compartir. ¿Qué ocurrirá con nuestra alma mediante estos 3 pilares? Sí, se va a ensanchar, ¿qué más? Se va a elevar, ¿qué más? Va a viajar, va a salir, va a progresar, se va a mover de un lugar a otro. Oiga, nuestra alma ha venido en los mundos superiores acá a la dimensión física para viajar. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Nuestra alma ha venido en los mundos superiores acá abajo a la dimensión física para viajar, sí, de un lado a otro. Mañana compro mi boleto de avión y no, que no estoy hablando de eso. Mañana compro mi boleto para un crucero. No, es que no está hablando de esos viajes. Mañana tomo los buses alegres. No, así que no está hablando de eso. Nuestra alma ha venido para viajar o para avanzar o para progresar en los niveles del alma, en los estados y en el desarrollo de la conciencia. Nuestra Neshama está acá abajo, encarnada en un cuerpo, para moverse de un nivel de luz al siguiente. Para viajar, para moverse de una sefirá a la otra. En las Nuevas Escrituras nos dice Rahab Shaul: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Puro cabalista, ¿verdad? Y yo les podría decir, sí, es que él tiene en mente la parashá más Dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, a esta dimensión física, a Malhut, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y leyendo entre líneas, el Rab Shaul nos está diciendo, el alma no ha venido para acomodarse acá abajo. No ha bajado para estarse quieta y cómoda en una buena zona de confort. Leyendo entre líneas, el Rab Shaul dice, el alma está acá encarnada en un cuerpo para irse transformando, renovando, para ir de metamorfosis en metamorfosis.
Y este es el mensaje oculto en Masé, la segunda parashá de la semana. Los cabalistas nos dicen: en el Zohar, caminar o viajar es una metáfora de la elevación de nuestra conciencia. Así que toda vez que nos habla la Torá, Francisco, ¿de qué? De viajes, de salidas, ¿de qué más? De jornadas, de movimientos de un lado a otro, de cambios de domicilio, de caminar de un lado a otro. ¿No está hablando de qué? En el Zohar, viajar es una metáfora de la elevación de nuestra conciencia. Por eso le dije que nuestra alma ha bajado, ¿para qué? Para viajar. Pero ¿de qué viaje no estamos hablando? En el Zohar, viajar es una metáfora de la elevación de nuestra conciencia. Esta es la misma enseñanza en los viajes de Abraham Avinu. Ustedes saben que a Abraham en la Torá, desde el momento en que el Eterno le dijo, Lech Lejá, sal, vete. A partir de ahí, vemos en la Torá a Abraham primeramente moviéndose de un lugar a otro, viajando de un sitio a otro. Y en la literalidad de la Torá, hasta se toma el mapa de la Torá y se traza la ruta de dónde viajó hasta dónde. Y que de aquí se movió para tal parte. Y eso queda nada más solo en algo histórico de que estuvo aquí y viajó tanto y se estableció acá en este punto. Que de este punto específico se trasladó para tal parte y se traza la ruta en los mapas. Ahora, quienes conocen el Zohar, el alma de la Torá, saben que toda vez que se lee acerca de los viajes de Abraham, que iba de un lugar a otro, bueno, de hecho hasta le llaman a Abraham el viajero. Está bien, pero sus viajes van más allá de moverse de un lugar geográfico a otro. El Zohar dice, el Zohar revela un misterio oculto concerniente a todos los viajes de Abraham que están registrados en la Torá. ¿Qué hay entonces todos los viajes de Abraham, Nancy? ¿Sí? El Zohar revela un misterio oculto concerniente a todos los viajes de Abraham que están registrados en la Torá. Oiga, aquí viene la decodificación del Zohar. Los viajes no conciernen a sitios geográficos en la tierra, sino más bien a los numerosos niveles espirituales a los que nuestras almas pueden ascender a través de la transformación personal. Lo mismo que leímos del Rab Shaul. Esto se logra mediante 3 pilares. ¿Cuáles son? Dijimos. Sí, los rezos, el estudio de la Torá, los actos de dar o de compartir o de ayudar a los demás.
Las muchas dificultades, dejémoslo hasta ahí, reitero, el Zohar revela un misterio oculto concerniente a todos los viajes de Abraham que están registrados en la Torá. Los viajes no conciernen a sitios geográficos en la tierra, sino más bien a los numerosos niveles espirituales a los que nuestras almas pueden ascender a través de la transformación personal. Así que a partir de ahora, toda vez que veamos a Abraham viajando de un lugar a otro, Francisco, ¿queremos entender, Lorena? Que hay cosas ocultas ahí, por eso una de las traducciones de Lecha es sal de ti, se le está hablando a la Neshama, sal del cuerpo, sal para ti, porque hay cosas más allá ahí. Es la transformación del alma, los viajes del alma. Abrimos el capítulo 33. Oiga, se lo voy a leer textualmente lo que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai. Le voy a bajar el volumen, por cierto. Oiga, Rabbi Shimon dijo que en esta lectura, cuando es leída superficialmente, está llena de estupideces. Y máxima que se toca que se fueron de aquí y de repente otra vez volvieron acá. Y aquí salieron para allá, y ahí salieron para tal parte, pero de repente otra vez para acá, y así van. Así que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, esta lectura, cuando es leída superficialmente, está llena de... Leamos un poco la literalidad. Estas son las jornadas, en hebreo comienza diciendo L o B, L más E. ¿Cómo comienza diciendo? ¿Usted lo tiene abierto el texto? Sí, dice L más E, Bene Israel, Asher Yatzu Me'eretz Mizraim, Betzibotam, Bechad Moshe, Bearón, ¿qué más dice? Vaitkov Moshe, ¿qué más? Bien, déjelo ahí. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Mizraim por sus ejércitos, bajo el mando de Moshe y Aarón. Moshe escribió sus salidas, conforme a sus jornadas, por mandato del Eterno. Estas, pues, son sus jornadas, con arreglo a sus salidas. Y aquí comienza. De Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de Pesach salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que el Eterno había herido de muerte de entre ellos. A todo primogénito también había hecho el Eterno juicios contra sus dioses. Y aquí comienza. Salieron pues los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi Hairot, que está delante de Baal Zephon, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi Hairot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Yam-Suf. Salieron del Yam-Suf y acamparon en el desierto de Tzin. Salieron del desierto de Tzin y acamparon en Dofka. Salieron de Dofka y acamparon a Luz. Salieron de Luz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto del Sinai. Salieron del desierto del Sinai y acamparon en Kibrot Ataaba. Salieron de Kibrot Ataaba y acamparon en Atzerot.
salieron de Atzerot y acamparon en Ritma, salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez, salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna, salieron de Libna y acamparon en Risa, salieron de Risa y acamparon en Seelata, salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer, salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada, salieron de Arada y acamparon en Macelot, salieron de Macelot y acamparon en Taat, salieron de Taat y acamparon en Tara, salieron de Tara y acamparon en Mitka, salieron de Mitka y acamparon en Asmona, salieron de Asmona y acamparon en Moserot, salieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán, salieron de Bene Jaacán y acamparon en el monte de Gilgal, salieron del monte de Gilgal y acamparon en Jotbata, salieron de Jotbata y acamparon en Abrona, salieron de Abrona. Ajá. En el Zohar, viajar es una metáfora de la elevación de nuestra conciencia. En el Zohar, viajar es una metáfora de la elevación de nuestra conciencia. En el Zohar, viajar es una metáfora ¿de qué? De la elevación de nuestra conciencia. En este sentido, Talmidai y Haverai. Este dato lo conocemos muy bien. ¿Cuántas jornadas fueron en total? 42. Fueron 42. 42 viajes, 42 jornadas, 42 más E. Pero, oiga esto. Dese cuenta usted la superenergía que está contenida en esta parasha número 43. Dese cuenta usted la superenergía que está contenida en esta sidra número 43. Solo en ese número 42. 42 jornadas, 42 salidas, 42 viajes, 42. ¿Qué es que el 42? Ana Behoach. Ana Behoach. Entonces, si los Bene Israel desde Mitzrayim se movieron de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, se elevaron al nivel, en este contexto, al nivel 42, o conectaron con el nivel 42, o conectaron con la energía número 42. Sí, yo sé, el nivel 50, pero hablo de este contexto. Dicen los sabios de la Cábala, 42, este número representa a la Nabejoach. Los números son el idioma oculto. Pero ¿qué es una conexión? Corrijo. Comienzo. 42, este número representa a la Nabejoach. Los números son el idioma oculto, pero ¿qué significa la conexión con el Anabejoach? Hemos aprendido que es una conexión muy poderosa porque el mundo fue creado a partir de 42 letras. ¿Qué ve acá, Manolo?
Sí. No sé qué significa qué nivel alcanzaron todavía encadenados, pero sí a un nivel. Sí. Si llegaron o si tienen o se hicieron 42 jornadas, 42 viajes, 42 salidas, 42 campamentos, es que llegaron a la conexión con ese nombre del creador de 42 letras con las cuales el mundo fue creado. O sea, el nivel que alcanzó la generación del desierto es tan, pero tan elevado que está relacionado con el número 42. ¿Cómo lo ve, Lorena? Sí, no es por casualidad que fueron 42 campamentos o viajes. Todo encierra lo que Hashem tiene para el pueblo, que son las profundidades. Imagínense si conectaron con ese nombre de 42 letras, el Eterno estuvo ahí en cada uno de esos viajes elevándoles a ellos. Sí. Los cabalistas dicen, usar nuestra boca para decir el nombre del Eterno de 42 letras en el Anabejoach, obtenemos la energía que necesitamos para ser potenciados en nuestra guerra contra la negatividad. ¿Cómo lo ve, Nancy? Pero en el sentido que los Bene Israel 42 jornadas. ¿Cómo lo descifra usted? Sí. Eso. Por eso es que en la fe judía se dice que no ha habido y no habrá otra generación elevada como la generación del desierto, sino hasta los tiempos del Mashiach. No ha habido ni habrá otra generación espiritualmente elevada como la generación del desierto. Ni la habrá sino hasta los tiempos del Mashiach. Así que leer en esta literalidad de que salieron de aquí, acamparon allá, salieron de aquí, acamparon allá, salieron de aquí, acamparon allá. Francisco. Sí, no se puede ver solo lo literal, sino la elevación. Hasta que, ¿qué cosa? Hasta que alcanzaron la conexión con el nombre de 42 letras de Kadosh Baruj Hu. Por eso reitero, los cabalistas dicen, usar nuestra boca para decir el nombre del Eterno de 42 letras en el Anabejoach, obtenemos la energía que necesitamos para ser potenciados en nuestra guerra contra la negatividad. Vencemos de esta manera el cáncer en cualquiera de sus manifestaciones. Hoy que hemos llegado nosotros a este código número 42, en esta parashá, pero eso yo dije al principio, la energía de hoy es fuerte, fuerte, fuerte. La energía de hoy es muy, muy fuerte. De hecho, hoy tenemos doble energía. Más allá de ver que tenemos dos parashot,
Hay que ver la unión o la combinación de dos energías que lo que están haciendo en nuestro interior, en nuestra Neshama. Míreme. Amén, amén. Y ya casi para cerrar esta sidra número 43, solo de corrido digo más o menos el resto de la parashá. Acá tenemos en este 33, tenemos la muerte de Aarón. La muerte de Aarón a Cohen en el monte de Hor. También tenemos que una vez los Bene Israel crucen el Jardín y entren a la tierra prometida, la orden del Eterno es que deben de barrer toda la idolatría del país. Después se nos habla de la repartición de la tierra, la repartición de toda la tierra prometida y el establecimiento de las ciudades de refugio, a donde debe de huir el homicida que quitó la vida a su prójimo involuntariamente. Y la parashá se cierra con las 5 hijas de Zelofhad. Así que cerramos esta parashá, capítulo 36. Leemos 11, 12 y 13 y ahí cerramos. Así, los nombres hebreos no los tengo en mi mente en este momento. Leo con fuerza, está escrito aquí. Yasima, la Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofhad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia los hijos de Menashe, hijo de Yosef, o hijo de Yosef. Y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Y se cierra acá. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó el Eterno por medio de Moshe a los Bene Israel en los campos de Moab, junto al Jardín, frente a Jericó. Y toda vez que cerramos otro Sefer Torah, hacemos a voz en cuello todos. Azak, Azak, Benit Hasek. Otra vez. Azak, Azak, Benit Hasek. Shabbat Shalom para todos.